miniserie de historia de los mundiales que hemos planteado aquí en Fútbol Infinito, para lo cual les invitamos a suscribirse a nuestra página de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que estamos ofreciendo, porque estamos en la recta final hacia la Copa del Mundo. Más adelante tendremos programas especiales sobre cada una de las confederaciones, las reales opciones que tienen de cara al Mundial, cómo han llegado los equipos y por supuesto seguiremos con las entregas habituales de aquí hasta que comience o que se pare el fútbol para que comience el Mundial de Qatar 2022. Por ello la bienvenida al señor Jaime Macías. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo estamos, don Vizca? Un saludo para usted, un saludo para todos. Eh, Profesionalmente, Francia 98, ¿dónde lo encuentra a Eduardo Vizcayano? Me encuentro en ESPN haciendo los noticieros que hacíamos por aquel entonces en off, porque todavía el SportsCenter regional que se empezó a hacer desde Buenos Aires no existía. Entonces era algo bastante modesto, teníamos imágenes de los partidos y me encuentra mayormente trabajando allí porque, bueno, hubo un pedido especial para participar. eh, Había otras personas que también estaban, Fernando Pizarro, que después se fue a Univisión, estaba Ernesto Jerez, estaba Diego Balado, aunque creo que Diego fue al Mundial, Omar Tapia fue al Mundial, por la televisión venezolana. Diego había ido, pero tenía algo ahí con una radio en Argentina. Eh, claro, nosotros estábamos como recién surgiendo en la escena y no mucha gente nos tenía en cuenta, esa era la realidad. Entonces, y el canal ESPN como tal ha cambiado mucho desde 1998 a la fecha. Pensar, Jaime, que solamente han pasado 24 años. Bueno, uno dice pensar que solo 24 años, pero para mucha gente 24 años, gente más joven, es toda una vida. Claro, lo que me parece, y acá lo explicas tú mejor que yo, lo vas a explicar tú mejor que yo, eh, hay mucho del recuento que hemos hecho, que lo viviste como un niño, otro que lo viviste como un aficionado muy estudioso del fútbol. Eh, Es que Después, eso es lo que tienen claro, los mundiales. claro. Escuela primaria, final de la escuela primaria, escuela secundaria del 86. En el 90 ya estaba trabajando y estaba estudiando. En el 94 ya estaba solamente trabajando. Y en el 98 estaba en otro país. Así que imagínate el recorrido. Claro, pero en el 94 ya estabas ejerciendo periodismo, pero no estabas metido como una persona metida, inmersa y dedicada, casi que viviendo del fútbol. El 98 ya ese era tu trabajo principal, el fútbol, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué cambia en ti en la percepción, digamos, de este mundial? ¿Con qué ojos esperaba Francia 1998? Yo creo que había un estudio más meticuloso por el hecho de haber formado parte, por ejemplo, en la temporada 97-98, que fue la primera que comenté en ESPN, del fútbol europeo. Me había tocado la liga holandesa, conocía muy bien a esos jugadores. eh, y creo bueno, eso marcaba un poco la diferencia, ¿no? Que había un grado de conocimiento mayor. También escribí algo, porque hice algo en el Miami, en el nuevo Herald, la versión en español del Miami Herald, en aquellos primeros meses del año 1998. Eh, entonces, bueno, ya había una perspectiva que había cambiado profesionalmente en mí. Y bueno, lo que me quedaba todavía pendiente era la asignatura de estar presente en un mundial, cosa que sí había estado en el 78, pero obviamente yo era un niño. Sí, ya vamos a llegar a eso. En ese contexto, ¿cómo llegábamos a Francia 1998 en el panorama del fútbol mundial? Francia venía yo no sé si fracasar, pero no había tenido una Eurocopa a la altura de lo que Francia esperaba que iba a lograr con esta superestrella Zidane, que se lo empezó a menospreciar a Zidane porque Zidane venía de quizás no haber tenido una gran Eurocopa en el 98 en Inglaterra, donde Francia queda eliminado si no me equivoco, son semifinales, sí, semifinales, frente a la República Checa, donde Zidane llegaba a este mundial después de perder la final de la Champions con la Juventus en Dortmund ante el Real Madrid. Entonces,
yo no sé si había optimismo en Francia de lo que su hombre llamado a llevarlos a la gloria, Vizca, estaba en capacidad de hacer con lo que había pasado o con esa expectativa, entre comillas, que no se había cumplido en los últimos 2 años. Bueno, creo que Francia se había preparado bien al Mundial, pero me parece que venía de siendo fracasos también. Creo que eso es lo que los lastraba después de haber tenido equipos fuertes en los años 80, de la insinuación de Michel Platini. Francia necesitaba llenar ese vacío que representaba el trono del rey. De hecho, el rey le llamaban a Platini. Francia no va a Italia 90, Francia no va a Estados Unidos 94. Entonces allí había un periodo, o hubo un periodo muy importante en el fútbol francés que había que llenar. Y la aparición de Zidane, creo que, sobre todo cuando se lo lleva a la Juve, marca un poco todo esto, porque ya Zidane, entre Zidane y Del Piero estábamos hablando de que eran los mejores jugadores del momento. Más allá del fenómeno Ronaldo, había como una sensación de que estos tres jugadores se disputaban el trono del mejor, porque ya había pasado toda esta época de Romario, o sea, las estrellas del 94 es como que se apagaron muy rápidamente, y creo que como estrellas podemos hablar de los defensores italianos y de los atacantes brasileños. Ya Maradona no estaba, habían pasado muchas otras cosas a nivel sudamericano y de hecho cambia el formato de la eliminatoria. Entonces, creo que Francia pensaba que tenía un buen equipo, pero no sabía hasta el momento de competir si realmente ese equipo funcionaría bien. Hay un detalle que se nos escapa y es que este mundial aumenta a 32 Ujú, y con ese aumento a 32 era el segundo aumento de cupos en 4 mundiales. Para España 82 había sido el aumento anterior a 24. Y hablando de esto que marcabas de Francia y la perspectiva francesa, Francia venía de perderse los 2 mundiales anteriores. Tenemos que regresar hasta Chile en el 62 para encontrar el último anfitrión que no había estado en el mundial anterior. Es decir, Chile no había estado en Suecia 58. Después, todos los anfitriones habían estado en el mundial anterior, inclusive Estados Unidos había estado en Italia en 1990. Y Francia, de aquella época de Platini, a ver, Francia es semifinalista en su mundial de el. Perdón, no. Francia es semifinalista con aquel mundial extraordinario de Jules Fontaine en el 58. ujú. Después, los 2 mundiales de Platini, Francia es semifinalista en el 82 y en el 86. Y se queda a las puertas de la final en ambos mundiales. Y de Sí, repente, son tres mundiales de Platini, 78, 82, 86. Pero en el 78 no pasa la primera fase. claro, en el 78 no pasa, pero 82-86 semifinales, con Platini a la cabeza, y de repente se encuentra con este vacío de 2 mundiales consecutivos sin ir y con la posibilidad de ser anfitrión. Vizca, para terminar este contexto del panorama, en ese periodo, el Olympique de Marsella juega 2 finales de Champions, gana una de ellas, a día de hoy el único equipo francés en haber ganado la Champions, pero en ese mismo periodo es despojado de un título de la Ligue 1 por arreglo de partidos. Y se especuló mucho con el arreglo de partidos en Champions también, pero nunca se logra probar y ese título se mantiene. Pero hay un título de la Liga Francesa que sí se lo quitan. Han Ujú. convulsionado el ambiente del fútbol francés en la víspera de esta Copa del Mundo. Sí, y de repente eso, sin una, hasta Zidane, sin una figura dominante, empezaba también a pesar este tema de lo marcado de la inmigración. Si bien es cierto, ya habíamos visto algunos jugadores que provenían de las ex colonias francesas en los mundiales anteriores, ahora ya era bastante más marcado y lo que siempre se dijo, se empezó a ver a la Francia multicolor. Eh, Estaba pensando algo más allí sobre lo que decías, y sí, lo que también se marca en ese relevo de clubes que siempre ha sucedido, porque rara vez, Jaime, en Francia hemos tenido dos o tres clubes en una convergencia que eso ha debilitado un poco a la liga francesa. Tuvimos la época del Saint-Étienne en los años 70, después los 80 son un periodo en el cual por ahí el Mónaco es El un Nantes equipo, también está ahí. el Nantes, o sea, pero nunca dos o tres juntos. Y hablabas del Marsella en el final de los 80, principio de los 90, coronado con esa Champions, y después
Canal Plus empieza su aventura en el proyecto del Paris Saint-Germain. Ahí aparecen jugadores como Raíz, como George Weah, y ese proyecto empieza a tener una fuerza muy importante en el contexto de la liga francesa. De hecho, aparecen en competencias europeas con muy buenos resultados, pero sin una gran figura que pudiéramos llegar a decir muy identificada con Francia. Es que en ese periodo entre mundiales, George Weah gana un Balón de Oro, lo gana ya como jugador del Milan, pero alguien que, como lo marcabas tú, surge del PSG, y si no me equivoco, él surge del Mónaco y después llega al PSG, me parece, George Weah. Y ya empezaba a sonar en Francia el nombre de un tal Arsène Wenger. Wenger ya había dejado el Mónaco, ya había ido a su experiencia asiática, pero había dejado sentado una base en el Mónaco, un modelo de gestión que es el mismo modelo que él después va a replicar en el Arsenal, y donde aparecían ciertos nombres muy jóvenes, dos de ellos, Thierry Henry y David Trezeguet, que son convocados a esta selección francesa por Jacquet con apenas 20 años. Fabián Barthez Correcto. Era el tercer integrante monegasco de esa selección francesa, pero Barthez era un poquito mayor que Thierry Henry y que David Trezeguet. Igualmente había jugadores de fuerza, jugadores de carácter, estaba Laurent Blanc en la defensa, Didier Deschamps en el centro del campo, aparte de lo que ya mencionabas, aparecía Lilian Thuram, entonces era una Francia, Vicente Lizarazu, una Francia fuerte, y en ese sentido ya hablaremos un poco más del campeón. En cuanto a nivel, mencionabas la Eurocopa del 96 ganada por Alemania. En cuanto al fútbol en América, después de Estados Unidos se juega la Copa América del 95 en Uruguay, la gana Uruguay en una definición por penales. En el 97 ya empieza la hegemonía brasileña a marcarse en el cambio de la generación, porque empiezan a aparecer, bueno, ya Ronaldo, que había estado en el plantel, se asienta mucho más, empieza a aparecer Rivaldo y empieza a asomar la figura de Ronaldinho Gaúcho, aunque todavía no estaba en este plantel. Trata de mantener Brasil quizá una línea de respeto, si se quiere, a muchos de los jugadores que habían conseguido el título de campeón en Estados Unidos en 1994. Y después de esa prolongada ausencia de más de 10 años de los equipos brasileños en la final de la Copa Libertadores, que se corta con aquel equipo de Tele Santana justo antes de Estados Unidos 94, de Sao Paulo. Después del Mundial del 94, Brasil estuvo en todas salvo una final de la Copa Libertadores, porque llega el título, bueno, Sao Paulo, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, llega a la final y la pierde con Vélez, pero después gana Cruzeiro con Felipao Scolari. Fíjense el nombre que estamos dando, yéndonos tan atrás, un hombre que está otra vez en una final de la Copa Libertadores con Atlético Paranaense. Y después Gremio gana. River 90, Vélez 94, Cruzeiro 95, River 96. No, me salté yo, perdón. Es Vélez 94, Gremio 95, River 96, Cruzeiro 97, y ya estaba en semifinales Vasco da Gama. Esas semifinales se juegan después del Mundial, que le termina ganando la semifinal a River y la final a Barcelona para ser campeón de la Copa Libertadores, teniendo, digamos, una década de prácticamente dominio brasileño en la Copa Libertadores. Como lo ha dicho Vizca durante todos los especiales que estamos haciendo, momentos donde las fuerzas sudamericanas y europeas a nivel de clubes eran parejas y había una conexión bastante directa con lo que podían reflejar en sus selecciones. Sí, de hecho, Vélez le gana al Milan de Fabio Capello y le gana bien, jugando un fútbol muy utilitario, la Europeo Sudamericana de 1994. Después, creo que en el 95 Gremio pierde contra el Ajax, si no me equivoco. En el 96 River pierde contra la Juventus y creo que Cruzeiro 97 contra El Dortmund. el Dortmund. Sí, Termina pierde. perdiendo. Sí. En ese periodo, lo que sí empezaba era ese dominio europeo a nivel de clubes. Ya se había marcado la ley Bosman. La ley Bosman es el 95
Y fíjate que de Vélez gana en el 94 y después, como tú lo decías, es Ajax, Juventus, Dortmund, Real Madrid, Manchester United y tenemos que llegar al nuevo siglo para encontrar a Boca en el 2000 ante el Real Madrid como el equipo que, bueno, rompe esa racha europea. Creo que con ese contexto podemos entrar a hablar ya de esta Copa del Mundo. Me parece que ya habías pasado y habías marcado quiénes eran los llamados a ser grandes protagonistas del Mundial. Zidane, Ronaldo, Michael El Owen Piero. también. Quizá Owen, sí, era muy joven todavía, pero sí, veíamos jugadores del Manchester United que ya se asomaba, ya empezaba a aparecer ese gran proyecto del Manchester United, eh, el primero quizá, de Sir Alex Ferguson. Aparecía el Real Madrid de Jupp Heynckes volviendo a ganar la Copa de Europa en 1998 con el gol de Mijatovic. Eh, y con ello, creo que el Madrid se marcaba de vuelta en el final de la era de Lorenzo Sanz, que no le sirve para retener la presidencia y después comenzará la época de los Galácticos con Florentino Pérez. Entonces, yo creo que lo último importante a nivel futbolístico que sucede antes de que comience Francia 98 es ese regreso del Real Madrid. Sí, y hay una... Hemos hablado un poco de los temas políticos que se vivían en la época. En este Mundial debuta Croacia, pero también juega Yugoslavia, es decir, Croacia era el único país que se había independizado para este momento. Y lo curioso es que en el Real Madrid, aquel Real Madrid que gana la Champions, jugaba Peja Mijatovic y Davo Zucker. Jugadores que en otro contexto hubieran sido compañeros en la selección, pero que en este Mundial, Peja representaba a Yugoslavia y Davo había quedado en Croacia. en Croacia, en Croacia. Y que iba a ser uno de los grandes protagonistas. Y los otros dos nombres propios, Vizca, que quiero que puntualicemos acá es, Chile volvía al Mundial. Chile Chile volvía al Mundial con había una sido gran dupla de atacantes, sí Eso, señor. la dupla de atacantes chilena con la que llegaba Chile a esta Copa del Mundo. Sí, la eliminatoria, a ver, de lo que recuerdo de la eliminatoria, Brasil excluido. Recuerdo que Ecuador con Maturana arranca muy bien, que lo mismo, Colombia también arranca bastante bien con el Bolillo Gómez, o sea, se rompe la línea de continuidad de Maturana, sale después yo creo que hay que decir, el fracaso de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94 y toda la situación del caos que se vive después, tras la muerte de Escobar, empieza a perder cada vez más fuerza la figura de los futbolistas históricos que habían alcanzado esa recuperación del fútbol colombiano, como el Pibe Valderrama, que ya empieza a jugar en Estados Unidos. Digamos que lo que se esperaba de Asprilla y del Tren Valencia, Asprilla todavía daba algunos chispazos, pero me parece que mostraba una cierta inconstancia. Surgían jugadores un poco más jóvenes, caso de Chicho Serna, caso de Iván Ramiro Córdoba, pero es como que en la parte creativa y en la parte de definición a Colombia le faltaba ese punto de calidad que sí había tenido en situaciones anteriores. Y Argentina, bueno, vivía la época post-Maradona con una disciplina un poco más rígida de parte de Daniel Pasarela. No es una eliminatoria muy cómoda. Encontramos a la Paraguay de José Luis Chilavert como un equipo muy sólido que ya se había insinuado. Chilavert, que es campeón y emblema, campeón del mundo con Vélez Sarsfield, es como que también contagia un poco eso y aparece una gran generación de futbolistas paraguayos que logra extenderse y, y se da esta situación donde Uruguay queda fuera y donde en la última jornada Chile vuelve porque tenía un buen equipo, tenía a Nelson Acosta como conductor y tenía esos dos grandes goleadores. Vizca decía Brasil excluido y se refiere a esto porque y tengo que revisar, no sé si es este o el siguiente. No, es el siguiente. Este fue el penúltimo en el que el campeón estaba automáticamente clasificado, porque Francia también está automáticamente clasificado a Corea y Japón, y después ya Brasil tiene que clasificar a Alemania 2006. Para cerrar el tema de la eliminatoria sudamericana, el que queda fuera y que se queda a las puertas del Mundial es Perú. Perú queda fuera por gol diferencia frente a la selección chilena. En la penúltima jornada se encuentran en Santiago, Chile golea a Perú
lo iguala en puntos, pero con esa dupla Sasa, Chile tenía más 14 de gol diferencia con el -1 que tenía la selección peruana. Así que Perú se queda a las puertas del Mundial en una Sí. posición que en esta época lo hubiera llevado al repechaje. Solo la victoria le daba la clasificación a Chile y Chile se daba un festín en ese clásico del Pacífico donde obtiene la clasificación. Empieza este formato de eliminatoria larga, yo no sé si los dirigentes de la Conmebol o los de la FIFA o ambos empiezan a vislumbrar esta situación de no nos podemos quedar sin los seleccionados que más convocan, porque Argentina había estado a un gol, si no me equivoco, de ni siquiera ir a la repesca en el proceso hacia Estados Unidos 1994. Entramos en la Copa del Mundo, una Copa del Mundo en la que debutaba Croacia, como lo contamos, debutaba Japón, que sería el anfitrión del próximo Mundial, debutaba Jamaica, una de las sorpresas en este Mundial y de las grandes beneficiadas del aumento de cupos, y también debutaba Sudáfrica, ¿no? Porque no eran debuts y sorprendía porque eran equipos no habituales, pero tampoco es que habían dejado a alguien muy importante en el camino, simplemente era quienes habían llegado a ocupar aquellos cupos que se habían extendido con el Mundial. Me imagino, Vizca, que Brasil, con el presente de Ronaldo, y te pido ahí que me cuentes cuál era el presente de Ronaldo. Con el presente de Ronaldo, el título bajo el brazo del Mundial pasado, la Copa América que gana en Bolivia, eh, era Brasil el rival a vencer y era Ronaldo el hombre que lo iba a llevar sobre sus hombros. Muy probablemente. A ver, te repaso el plantel de Brasil que tenía algunas variaciones, obviamente. Brasil nunca se queda en una situación estanca. Sigue apareciendo Tafarel, Cafú ya había jugado, está Aldair, que tenía 32 años, Junior Bahiano, que tenía 28, César Sampaio, que tenía 30, un joven Roberto Carlos, que tenía 25, Giovanni, que estaba en el Barça, tenía 26 años, un jugador de talento, Dunga se repite, aparece Ronaldo, que recién tenía 21 años, Rivaldo, que tenía 26, que era ya un jugador un poco mayor, pero que estaba buscando todavía ese despegue con la selección. Estaba Emerson, Carlos Germano, uno de los arqueros, C. Carlos, González, André Cruz, C. Roberto, jugador por entonces de Flamengo, Doriva, Leonardo, que estaba en el Milan, de Nilsson, que pintaba para gran crack, Bebeto, que repetía, Edmundo y Dida, que era el tercer arquero. Dida que ya había ganado la Libertadores, creo que fue Con con Cruzeiro, Cruzeiro. con Con Cruzeiro, Cruzeiro. que ya había ganado la Copa Libertadores con Cruzeiro. Vamos a tratar, digamos, de aclarar puntos trascendentales de esta fase de Grupo Vizca. Y cuando yo veo Brasil, veo Escocia, ya hemos hablado del récord de Escocia de nunca haber superado una fase de grupos, veo Marruecos, y después me encuentro con la victoria noruega sobre Brasil, que es la que termina clasificando a Noruega a los octavos de final. Curiosamente, el único país nórdico que desde aquel mundial no ha vuelto a jugar un torneo mayor. ¿Cómo Noruega le gana a Brasil 2-1 en una Copa del Mundo? Bueno, Brasil tenía 6 puntos ya. Entonces, Escocia tenía 1. Marruecos tenía 1 y Noruega tenía 2. Entonces Brasil ya estaba clasificado en primer lugar. Es como que Brasil se dejó, porque la combinación de resultados, Brasil le gana a Escocia en la primera fecha y le gana a Marruecos en la segunda. El empate entre Escocia y Noruega ya deja a Escocia con 1 punto y a Noruega con 2, porque Marruecos había empatado con Noruega, entonces Brasil ya llega a la última fecha con un comodín. Encima de todo, le toca una fase de grupos que mucha gente dice bastante acomodada, porque el partido que comienza el Mundial es el 10 de junio, que es Brasil contra Marruecos, perdón, contra Escocia. Escocia, en el Stade de France. Brasil lo gana 2-1, no lo gana tan fácilmente, o sea, se le resiste un poco el partido, pero termina quedándose con el triunfo, con un gol en contra a falta de 16 minutos, un partido que se había puesto 1-1 después de un gol de César Sampaio. Y bueno, bajo esa situación, y voy a ver el equipo brasileño que juega el tercer partido, lo juega Tafarel, pero da la sensación de que es un equipo bastante más rotado.
En el siguiente grupo, en el grupo B, que es el grupo que lo gana Italia, no había sorpresa ahí. Italia venía de ser el campeón defensor, perdón, el finalista del mundial anterior. Y después nos encontramos con Chile clasificando con 3 puntos, pero con 3 empates. Ujú. ¿Cómo fue la fase de grupos de Chile? ¿O cómo fue ese grupo en general? Bueno, Chile peleó porque le tocó el partido más difícil para el comienzo. Le tocaba jugar contra el subcampeón del mundo, Italia, y realmente que peleó muy bien, porque hubo un gol de Vieri y después 2 goles de Salas, al final del primer tiempo y al inicio del segundo, y eso le dio a Chile la posibilidad de ir al comando del partido. Recién empata la selección italiana a través de un penal de Baggio cuando faltaban 6 minutos, o sea que Chile tenía un buen equipo ahí. Aparte de Salas y Zamorano, detrás de ellos jugaba Fabián Stay, que estaba en un gran momento. Clarence Acuña en la mitad de la cancha con Parragués. Había una línea de 5 con Moisés Villarroel a la derecha, Francisco Rojas a la izquierda, Pedro Reyes, Javier Margas, Ronald Fuentes, el arquero era Nelson Tapia, el Coto Sierra que aparecía como cambio. O sea, tenía un equipo realmente con 2 cosas importantes o 3 cosas importantes. Había un buen trabajo defensivo, había creatividad en la mitad de la cancha y había mucho gol. Este era el Salas de River. Todavía no había dado el salto al fútbol italiano. El que estaba en No, Italia todavía era estaba Zamorano. en eso. Exactamente. Claro. Bueno, Zamorano ya se había probablemente consagrado en el Real Madrid y después estaba, creo que camino del Inter. Estaba en el Inter. Estaba en el Inter. Ujú. Lo que no me acuerdo es Zamorano hace Sevilla Real Madrid. Claro, sí, Zamorano hace Sevilla Real Sí, Madrid Inter. Sí. No me acordaba en correcto. qué punto había estado él. Claro, es Bilardo, ¿no? Zamorano en el Sevilla es Bilardo, con Bilardo. pero creo que no coincide con Maradona. O sea, en ese momento me parece que lo venden a Zamorano. A ver, te digo, Salas todavía estaba en River. En ese momento Zamorano estaba en el Inter. Eh, Stay, que no tenía la 10, sino que tenía la 20, estaba en el Toluca. Y la gran mayoría de los futbolistas estaban en el fútbol chileno. Esto es bastante curioso, porque sí, la gran mayoría de los jugadores de Chile estaban todavía en el fútbol chileno. Estaba revisando acá el siguiente grupo y no me quiero meter en detalles futbolísticos porque ya vamos a hablar de Francia, pero Francia comparte grupo con Dinamarca en el grupo C. Ujú. ¿Con quién compartió grupo Francia en el 2018? Francia con Perú, con Dinamarca y con Australia. Y salió campeón, ¿no? Sí, ¿Y con quién comparte Francia grupo ahora? con Dinamarca. Dinamarca. Bueno, está. No va a decir que no les avisamos. Está bien, está bien. Bueno, lo de Perú ya lo dijimos. Cada vez que Perú siempre se ha enfrentado al campeón. Sí, Ahora no está Perú, el talismán peruano sí, sí, no sí. cuenta en esta No, pero oportunidad. me parece curioso que los 2 mundiales que gana Francia comparte grupo con Dinamarca y ahora va a un tercer mundial en el que va a Ujú. compartir grupo con la selección danesa. Me centro en el grupo D, donde Nigeria gana el grupo, sorpresivamente, y la verdad Correcto. debía tener este dato acá, pero no recuerdo si alguna otra ocasión un equipo africano ganó su grupo. Eh, Lo único que te voy a marcar es un hecho no menor, es que Zidane ya es expulsado en el partido frente a Arabia Saudí al minuto 71. Ese partido es un partido que termina 4-0 y es un punto que preocupa a Francia, ¿no? Después no se volvería a repetir una expulsión de Zidane hasta hasta su último partido en los mundiales. Pero es, en ese momento preocupó la situación de Zidane. es que mucha gente no recuerda esto, no sabe este dato estadístico. Zidane es el jugador más expulsado en la historia de los mundiales. Y empatado con Rigobert Song, el camerunés. Ujú. 2 expulsiones cada uno. Nadie ha tenido 3 expulsiones en mundiales. No, Porque, fíjate el caso de Luis Suárez, por ejemplo. Luis Suárez fue expulsado en el partido contra Ghana, donde mete la mano, sí, pero no pero, es expulsado en el partido contra Italia. pero no es expulsado en el partido contra Italia, es suspendido a Suspendido de posteriori, oficio, de correcto, oficio, correcto. no es Ujú, expulsado. ujú, Entonces, Zidane correcto. tiene ese récord de ser el jugador más expulsado en este de los mundiales junto al camerunés Rigobert Song.
Grupo D, Vizca, Grupo, grupo D. necesita Hay un poquito. sorpresa. Es que Hay ahí, sorpresa ahí con lo de voy. Nigeria. Sí. Primero, el tema Nigeria. Segundo, la vuelta de Paraguay de Chilaver. Pero tercero, el semifinalista del mundial anterior queda último en ese grupo, Bulgaria. Ujú. Y el país del vigente campeón de Champions, Afuera. quizás en una de las Españas más base Real Madrid de los últimos años o del momento, también queda fuera en Ujú. la fase de grupos. Correcto. Creo que Nigeria ya en una carambola de diferencia de gol había ganado el grupo en el mundial anterior por delante de Bulgaria y de Argentina. Eh, y aquí el campanazo lo da en Nantes, en el primer partido. Ahí creo que es donde se produce este error de Andoni Zubizarreta, que le termina costando el segundo gol a Nigeria. Un partido que estaba hasta ese momento en control de la selección española, con goles de Hierro y de Raúl. España ganaba 2-1. Llega el gol de Zubizarreta y después el tanto de Olise, que jugaba en Holanda, para Nigeria, que termina ganando ese partido. Y sí, había un poco de todo, ¿no? Zubizarreta, Ferrer, Iván Campo, Nadal, Alcorta y Sergi Barjuan, Luis Enrique, Fernando Hierro, Raúl, Alfonso y Kiko era la formación que presentaba Javier Clemente, que todavía me parece que tenía, mucha gente lo rescata como un muy buen seleccionador, pero en cuanto a la idea futbolística estábamos hablando todavía de esa España de fuerza, una La Furia España, Roja. la furia, exactamente. Y se jugaba así en España. O sea, ¿por qué España en selección buscaba esa furia? Los vascos, Bueno, Clemente venía del Athletic Club. claro. Pero si te pones a ver en lo que tú marcabas, Aranzábal de la Real Sociedad, Alcorta, Guerrero, Julen Guerrero y Ujú. Echeverría, los únicos Sí. de los equipos vascos que estaban en esa selección. Creo que, bueno, denota un poco el quedo en el tiempo, porque el último gran momento de los equipos vascos se produce a principios de los años 80 y después ya hay incluso veníamos estábamos a punto de entrar en una época donde el Valencia empieza a competir y se va a meter en dos finales de Champions consecutivas. Entonces, hay una aparición de esa fuerza del Valencia, creo que también se produce el descenso del Sevilla, o sea, hay una fluctuación allí interesante. Villarreal, por ejemplo, todavía no aparecía en primera división. Pero es un momento que va de la mano con la ley Bosman, Vizca, porque el declive de los equipos vascos, no sé en qué momento la Real Sociedad deja de tener una política parecida a la del Athletic Club, el Athletic Club la sigue teniendo, pero el declive de los equipos vascos viene con una sudamericanización, entre comillas, del Sevilla, del Valencia, del Atlético, y si metemos ahí esa lista al Villarreal, porque aquel Valencia de Cooper y Benítez, aquel Sevilla cuando llega Bilardo, y ni hablar del Sí, Atlético pero de Madrid, no alcanza a ser un Sevilla exitoso todavía. no, Eso pero sí. se sudamericaniza mucho. ¿A qué voy? Que empiezan a llegar muchos nombres sudamericanos que antes de la ley Bosman no era posible que un equipo tenga ese desbalance de, de, Bueno, de nacionalidades en los planteles. El Barça empieza a tener muchos brasileños, aparte de tener muchos holandeses. El español siempre tiene muchos jugadores sudamericanos también. O sea, siempre existió un poco esa tendencia, pero sí, te sigo. O sea, el crecimiento, la aparición del Valencia está muy marcada. El Mallorca también, porque Cooper da el salto a partir del Mallorca al Valencia. Y esos equipos empiezan a pelear un poco más en la liga. Entonces la liga se produce luego el descenso del Atlético de Madrid posteriormente a este mundial. Entonces hay un reacomodamiento de las fuerzas y todavía no estamos viendo esa liga absolutamente bipolar Barça-Madrid. O sea, sí, había un predominio, pero había momentos malos de cada uno de ellos. Y ya vamos a hablar en el periodo que viene, incluso cuando el Madrid de esos malos momentos saca incluso Champions de la galera cuando parecía que el equipo no iba a ninguna parte, con un entrenador que era un interino, como fue el caso luego de Vicente del Bosque. Pero esta selección de España, esta eliminación de España, ¿mueve los cimientos del fútbol español?
o todavía no? Todavía no. Yo creo que se empieza a gestar algo allí, pero todavía no. Yo creo que sí se da una idea de que por el lado de Clemente la cosa no iba. De que se extiende demasiado el reino de su bizarreta. Y de hecho, en 2002 España aparece con una cara diferente. Lo que le ocurre es que, no quiero decir que le roban el partido contra Corea del Sur, pero no le favorece para nada el arbitraje. Sí, Y pero después, bueno, bueno, en 2006 se cruzan con Zidane, ya vamos a llegar, ya cuando, vamos a llegar, ya bueno, vamos a exacto. llegar, ya vamos a llegar, Pero porque también ya ahí sí se estaba gestando un cambio en España. los Países Bajos con caras muy nuevas o ya de mayor presente, y si alguien transmitía el fútbol holandés en ese momento, como lo decía en el inicio, ni ESPN era Vizca, para hablar de esa selección. Lo que es cierto es que México llega a esta Copa del Mundo Ujú. en un momento algo complejo, porque el que clasifica a México al Mundial es Bora Milutinovic, y Bora no continúa después de la eliminatoria, y llega Manolo Lapuente Claro, para dirigir, y si no me equivoco era un Manolo que venía a ser muy exitoso con Necaxa, y correcto. llega a esta Copa del Mundo, y creo, Vizca, con Luis Hernández y Hermosillo, por ahí México llega en un momento donde tenía mucho gol, cosa que no había tenido antes. Bueno, yo creo que se encuentra con Luis Hernández inspirado, también aparece Palencia. Para cerrar el tema de España, España no solamente le pega duramente la derrota frente a Nigeria, sino el 0-0, donde es asedio constante ante Paraguay y resistencia del conjunto guaraní. Paraguay había empatado incluso 0-0 frente a Bulgaria, y la situación se define en el grupo por ese punto de más que tenía, porque ambos ganan en la última fecha. Paraguay le gana a Nigeria, que ya tenía 6 puntos, o sea, era un encuentro algo acomodado para Paraguay, y España termina goleando a Bulgaria 6-1, pero ya no le alcanza para nada, porque aquí sí, en la modificación de los 32, el tercero no tenía opción a nada. Bueno, me llevaste o me invitaste a ir por el lado de México. A ver, eh, México tenía ya un Hermosillo que siempre fue grande, Carlitos, pero yo creo que era el momento de Cuauhtémoc, más que nada. Y aparece Cuauhtémoc, Palencia, eh, Luis Hernández. De hecho, Hermosillo ya no está en el plantel. Aparece Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo. Había una selección: Salvador Carmona, Jesús Arellano, de mucho talento. El Emperador Suárez, que se repetía, Jorge Campos, el Beto García Aspe, que aún tenía 31 años, pero tenía mucho talento. Luis García, que estaba en el Atlante en aquel momento. Yo creo que estos bajitos mexicanos, con quizá Cuauhtémoc y Luis Hernández como figuras destacadas, le metieron, tenían un gran talento y tenían un entrenador que era muy ofensivo, como era el caso de Manolo Lapuente. No quiero saltar a la siguiente fase, eh, pero México creo que nunca estuvo tan cerca del quinto partido como en este Mundial. Porque esta es una selección que, si vemos a quién le saca los puntos: Holanda, Bélgica, 3 goles a Corea del Sur, bueno, hacía pensar que México podía dar ese paso al Ujú. siguiente partido, y sobre todo que lo comienza ganando frente a Alemania. Sí, sí. Pero, y esto lo conversé con Luis Hernández, México en todos estos partidos de la fase de grupos, México viene de atrás, viene remontando. Y con ese poderío ofensivo, con ese fútbol ofensivo de Manolo Lapuente y la obligación de ir a buscar el partido, México se le acomodó mucho. No importaba si era Bélgica o era Holanda, pero México, con esa vocación y ese poderío ofensivo, iba para adelante y terminaba remontando los marcadores, y le iba muy bien. El día de Alemania, México tiene la fortuna o la mala fortuna, dependiendo cómo lo vea cada uno, de ponerse en ventaja rápido en el marcador. Y el partido le costó un mundo manejarlo, porque México venía de haber llegado hasta esa instancia con una forma un poco más suicida. Ujú. Y cuando tocó manejar ante los alemanes, bueno, no pudo, no estuvo a la altura. Quizás con un trámite de partido diferente, México hubiera llegado a ese quinto partido. Y me parece, Vizca, que
este debate, no debate, sino esta eterna aspiración al quinto partido, nace de este mundial. Porque es cuando México realmente dice, oye, podemos llegar al quinto partido. Sí, aparte, otra vez se repite un seleccionador mexicano que había tenido éxito en el fútbol mexicano, y no exactamente, después sí, La Puente es campeón con la América, pero más allá de que el Necaxa sea un equipo de arraigo en el fútbol mexicano, hoy por hoy tiramos el nombre de Necaxa y que se diga que es una referencia, hay gente joven que no lo va a creer. Y quizá también ahí está un poco el punto saludable, ¿no? Que era un fútbol que de repente no vivía de ese frenesí tan marcado por la televisión, por ejemplo. Siempre fue fuerte Televisa, porque Televisa nunca fue pequeño, pero creo que luego en el punto de exacerbar este tema de fútbol audiencia es donde se empieza a debilitar, y es algo que quizá veamos un poco más en el contexto, ¿no? Pero siempre se ve con el resultado opuesto, y no es la viveza de aquel que espera que suceda un hecho para poder analizarlo o para poder juzgarlo. Pero hay algo que sí se ve, y a veces ese punto del paso del tiempo es el que ratifica una idea. Y vamos a ver si en algún momento existe un punto de interés para cambiar esa idea y a partir de ella tratar de empezar a mejorar el fútbol a partir del juego y no a partir solamente del negocio. Y si me permites de aquí saltar al grupo H, salvo que hay algo extremadamente importante que se nos quede, salvo el partido que juega Mondragón ante Inglaterra, que a pesar del 2-0, Mondragón ataja absolutamente todo el día que Colombia queda eliminada en un grupo con Rumania, Inglaterra y Túnez, porque quiero llegar a Argentina. Argentina otra vez cae en un grupo con dos debutantes, Jamaica Sí. y Japón. Y Con, Croacia. con tres debutantes. Claro, Argentina Sí. cae en un grupo con tres debutantes. Solo le faltó Sudáfrica ahí, pero no podía porque no Ujú. había, porque no había más. Pero además de que Batistuta se convierte y a día de hoy sigue siendo el único jugador en la historia en marcar un hat-trick en dos mundiales consecutivos, porque lo había hecho frente a Grecia en el 94 y después lo hace frente a Jamaica. El hecho de que sean debutantes puede minimizar el logro de Argentina de haber sumado 9 de 9, pero viniendo de donde venía Argentina, me parece que sentaba un precedente, Vizca. Y Argentina, y acá pido tu recopilación de los hechos, porque esto es más de leerlo. Argentina, desde el 74 en adelante, que es Argentina, básicamente siempre tuvo algo del mundial anterior en el plantel del mundial siguiente, Ujú. ¿verdad? Y Sí. así fue. Pero con todo lo que se había vivido en el tramo inicial y mediados de los 90, me daba la sensación de que esta era una nueva Argentina, de que casi no quedaba absolutamente nada de lo que había sido Argentina del 94, ni hablar del 90, y que Argentina sentía que había caras nuevas que estaban saliendo del fútbol argentino. Esto es Ujú. lo que yo, desde el no haberlo vivido y haberlo leído y escuchado, entiendo, pero el que lo sabe a ciencia cierta eres tú. Dos sobrevivientes del 90, ambos surgidos de Newell's Old Boys, Abel Balbo y Sensini, que habían jugado en el 94, Batistuta, Simeone, y hasta ahí contamos. Entonces, el resto era gente nueva. Allí estaba, bueno, el Mono Burgos, Nelson Vivas, dos ex asistentes de Simeone. El Burrito Ortega, perdón, también había jugado en el 94. Y claro, estaba Chamó. Chamó también había jugado en el 94. Después, tres arqueros de los cuales ninguno había atajado en un mundial, que eran Roa, que sería el titular, el mencionado Burgos, y Pablo Caballero. Lo que tiene Pasarela es que encuentra en el proceso de clasificación muchos problemas en la portería. Y de hecho, le vuelve a hacer un gol no tan espectacular de tiro libre Chilavert al Mono Burgos, y eso termina afectando la posibilidad de que Burgos sea titular en este El mundial. pobre mono ataja dos eliminatorias y no ataja ningún mundial.
porque le No, pasó lo mismo para el siguiente mundial. correcto. Y bueno, llegábamos con los 32 años de Balbo, pero con los 22 de Crespo, con Gallardo con 23 años, con el Chelo Delgado que juega en Racing, no el Chelito, Javier Zanetti, 24 años, eh, Juan Sebastián Verón, 23, Ortega todavía era joven, Batista tenía 29, el Cholo tenía 28, el Piojo López 23, o sea, Almeida tenía 24, Ayala tenía 25. Era un equipo argentino que en el cual creo que el primer objetivo que se planteó Grondona fue evitar los excesos. Y escuchaba los otros días a Coco Basile hablando de, porque le preguntaban si, claro, la gente joven recuerda el último equipo de Boca del Coco Basile, pero Basile dice, no, la selección, no lo puedo imitar al Coco, pero la selección argentina del 94, estábamos para campeones del mundo, dice Basile, y la realidad es que Argentina estaba para pelear el título, más allá de la situación de Maradona o no, si eso se hubiese planificado de otra forma y Argentina hubiese tenido, es difícil tener un plan B teniendo a Maradona y siendo él el plan A, pero hay un cambio de disciplina muy fuerte, avalado por Grondona, llega un hombre de estructura un poco más rígida como es Pasarela, y Argentina pasa tranquilamente por la fase de grupos en algunos encuentros mostrando muy buen fútbol, rotando mucho en el partido contra Croacia, pero después le llega el encuentro frente a Inglaterra. Y ahí es donde parece que Argentina deja mucho en lo anímico y en lo físico para el siguiente partido, y es donde se queda sin reacción en un partido que se define en la muy calurosa Marsella frente a la selección de los Países Bajos. Y me gustaría seguir por ese camino, porque creo que hemos tocado un poco el contexto de cómo llegaron a octavos los otros y me gustaría seguir por ese camino de Argentina después de ese partido ante Inglaterra y el partido con Holanda, ¿no? Porque Inglaterra es claramente el punto más alto de Argentina en el Mundial. Claro. Eh, y que hay 12... A ver, sin las dos expulsiones, ¿cuán diferente hubiera sido? Porque hablo la expulsión de Beckham con Holanda y Uh-huh. la expulsión de Burrito, perdón, la expulsión de Beckham contra Argentina, Contra Inglaterra. claro, contra Inglaterra, y la expulsión Uh-huh. del Burrito Ortega contra Holanda. Que de hecho la expulsión de Ortega llega 9 minutos después de la expulsión de Arthur Numan. O sea, estaba jugando con 10 Holanda. Y Ortega, picardía criolla, intenta vender una falta, lo rozan y, bueno, y Ortega cuando se levanta golpea con la cabeza, no me acuerdo si es a Van der Sar o a uno de los Van der Sar. defensores, y, y allí el árbitro, que era Bricio Carter de México, lo expulsa por el cabezazo. Entonces, después llega el gol de Bergkamp en el final, en el minuto 90, una pelota muy larga, donde Argentina se desordena mucho, pero se desordena a partir de la defensa, porque empieza a estirar mucho el equipo, dicen que el calor afectó, un partido que comenzó a las 4:30 de la tarde en el Velódromo, y bueno, un equipo que parecía realmente con gran talento, eh, termina sacado por un equipo que también tenía mucho talento. O sea, creo que era un partido de dos fuerzas muy similares y donde los detalles terminaron definiéndolo. Y me parece que la idea táctica de Gus Hiddink, el no desordenarse, el ser un poco más frío que Argentina, le permitió quedarse con la victoria y el pase a las semifinales. Pero no era un camino fácil el que tenía Argentina. Hay veces que pasa esto en los mundiales. Te toca lo que parece ser un camino fácil en la fase de grupos y después lo que viene es una cuesta arriba muy complicada. Porque si la memoria no me falla, Holanda después se iba a enfrentar a Brasil, o sea, hubiese sido para Argentina, en el caso de llegar a la final, imagínate todo esto, Sí, enfrentarse a Inglaterra, a Holanda, a Brasil y luego a Francia. sí. Y veníamos de un mundial donde hubo muchos goles tardíos, porque está el de la victoria de Bergkamp al 90 contra Uh-huh. Argentina. Si nos vamos a la fase anterior, Holanda justamente supera a Yugoslavia con gol de Edgar Davis al 90 y pico, también. Uh-huh.
Alemania elimina a México con gol de Bierhoff al 86, Ujú. del partido del que estábamos hablando. Y después el gol de Laurent Blanc al 114, en el primer Gol de oro. gol de oro, el primer gol de Ujú. oro en la historia de los mundiales. Y una de las curiosidades que tiene Francia es que las 3 veces que se cambió una norma, Francia fue el beneficiado. Porque el primer gol de oro en la historia de los mundiales, Francia le gana a Paraguay 1-0 en el 114. O sea, gol de Blanc, se acabó el partido. Eh, Cuando se implementa el VAR, el primer gol validado por el VAR es en Brasil 2014, perdón, validado por el Ojo de Halcón. Es el gol de, ay, no me acuerdo quién lo hace, creo que es Benzema. Ujú. Pero bueno, es el gol de Francia frente a Honduras en Brasil 2014. Y el primer gol validado por el VAR es el gol de Paul Pogba ante Australia en el 2018. Ujú. O sea que Correcto. Francia, cada que hubo ese cambio de norma, curiosamente terminó siendo un gol francés, el primero que la terminó utilizando. Eh, ¿En qué estaba Holanda, Vizca, en ese momento? Tú estabas transmitiendo la Eredivisie, había ganado el Ajax una Champions una vez más en el 95. Eh, ya se habían despegado las 5 grandes y Holanda se quedaba atrás, o Holanda seguía siendo parte de lo que podría ser en ese momento un Big Six, que ya creo que no es un Big Six. Es más, estamos a punto de que sea un Big Three. Ujú. ¿Qué era Holanda en ese momento? ¿Qué pasaje de su historia atravesaba el fútbol holandés? Bueno, había claramente renacido a mediados de los años 90 o a partir de los años 90. Después del momento en el cual el gran fútbol italiano o la gran Serie A se lleva a las grandes joyas del fútbol de Holanda, eh, surgen jugadores jóvenes en ese Ajax y también lo que mencionábamos de Francia. No era solamente el Ajax, el PSV tenía un fuerte equipo, el Feyenoord tenía un fuerte equipo, o sea, había una competencia entre los tres grandes de Holanda que hacía que todo fuese mucho más parejo, pero el equipo que mandaba era el Ajax y lo había hecho a partir de la impronta de Louis van Gaal. Esto también surgían muy buenos entrenadores, estaba Advocat, estaba Hiddink, o sea, había muy buenos conductores en el fútbol de Holanda, pero cuando el poder económico empieza a marcar y llega el éxodo, no solamente a Italia, sino también acá donde más se marca la salida de los jugadores, e incluso hasta un talentoso número 10 finlandés, Jari Litmanen, que estaba en el Ajax en aquellos años, no hablemos de Edgar Davids, o sea, enormes jugadores, Jaap Stam, que tenía el propio Van der Sar, que va a Italia, o sea, empieza el éxodo en varias direcciones, mayormente Italia, España e Inglaterra. Y a partir de allí empieza a debilitarse el fútbol de Holanda, que nunca pierde ni la técnica, ni la tradición, ni a los grandes maestros, pero sí económicamente empieza a sufrir y es como que ahora recién está intentando acomodarse dentro del contexto que le toca vivir. También hay un detalle, por ahí me estoy yendo por un lado equivocado, y si no coincides, encantado. El Ajax formaba muchos holandeses. Por ahí llegaron los Landrup también, Liedman. Digamos, quizás llegaba gente de los países escandinavos que terminaba incorporándose al Ajax y formándose en esa estructura, ¿no? Uh -huh. Pero hoy el Ajax forma talento de casi toda Europa, Sí. no solamente holandeses. Entonces, si bien el modelo se mantiene y sigue siendo exitoso, de dónde se nutre el modelo ya no solamente fortalece a ese país, sino que fortalece a sus alrededores. Y creo que lo hablamos cuando hablábamos de la Bélgica del 86 y decíamos, si tú hoy revisas la selección belga, dónde fueron formados, te vas a encontrar con Carrasco que se forma en el fútbol francés, con Hazard que se forma en el fútbol francés, con De Bruyne que se forma en el fútbol alemán, te vas a encontrar con Vertogen y con todo, y con Eriksen, y bueno, Eriksen es danés, pero a lo mismo, Eriksen se forma en el Ajax. O sea, Courtois, que se forma en el fútbol español, si se bueno, quiere. yo diría que Courtois se forma más en el... Pero llega muy joven Sí, al fútbol español. sí, exacto. Pero bueno, finalmente no se forma en Bélgica. Se lo No. podemos decir, se lo podemos dar al Atlético, se lo podemos dar al Chelsea. Yo que el Madrid ya lo toma
bastante armado. Ya Courtois llega al Madrid como el mejor arquero del Mundial anterior. Claro, claro. Pero mira, estábamos hablando de Holanda, ¿no? Van der Sar Ajax, Frank de Boer Ajax, Ronald de Boer Ajax, en ese plantel. Y no había una, porque ya el Ajax también tenía, primero se había desprendido de muchos, y tenía más influencia del PSV Eindhoven, Arthur Newman, Wim Jonk, Philippe Cocu, Boudewijn Senden, Andre Hoyer, y muchos jugadores que ya empezaban a irse a Inglaterra. Van Hooijdonk, que estaba en el Nottingham Forest, Ed de Goey, que estaba en el Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, que estaba en el Leeds, Bergkamp, que estaba en el Ajax, Overmars, que estaba en el Arsenal, Bergkamp, que estaba en el Arsenal, Patrick Kluivert, que estaba en el Milan, Clarence Seedorf, que estaba en el Real Madrid, Michael Reisiger, que estaba en el Barcelona, Winston Bogarde, que estaba en el Barcelona, y Ruud Hesp, que estaba en el Fútbol Club Barcelona. O sea, Aaron Winter, que estaba en el Inter, Van Bronckhorst, que estaba en el Feyenoord. Había un poco de todo, ¿no? Dentro de eso, pero no era un equipo tan del Ajax. Y esto siempre, eso es lo saludable del fútbol de Holanda o de los Países Bajos, que la trilogía de clubes grandes siempre hizo que hubiese una especie de balance, más allá de que cuando uno dice cuál es el equipo más exitoso, no lo duda y dice el Ajax. Sí, porque en ese periodo, y había una conexión también con eso que marcas, porque ¿quién dirigía a Holanda? Guus Hiddink. Guus Hiddink venía de haber ganado el triplete con el PSV Eindhoven. Correcto. Eso lo catapulta al fútbol español, donde es exitoso con el Valencia. Uh-huh. Y por eso llega a la selección de los Países Bajos. Entonces, Hiddink, en aquel momento, podría haber sido, no sé, el Ancelotti de la época, ¿no? Por ahí. Probablemente, Bueno, probablemente. ha pasado, ¿no? Es decir, pintaba como que este señor era el que iba a llevar a Alguien que los... tenía el toque mágico. Y fíjate que repiten algunos clubes por donde pasaron, como el Chelsea y el Real Madrid. Entonces, eso es un poco un punto de coincidencia, ¿no? Aunque no le va bien en el Real Madrid a Hiddink. Sí, después Hiddink tiene un récord que nadie lo va a repetir, que es haber No. clasificado a 2 selecciones al mismo mundial. Es una cosa que ya no se puede repetir. No. Eh, sí, eso te iba a decir, iba a irme por otro lado, pero bueno, eso ya lo... Bueno, vamos a la definición para no Sí, extendernos más dentro del contexto, porque a la larga damos mucho contexto y a veces a la gente le quedan los partidos mucho más marcados. Brasil. Brasil le toca a Chile en el encuentro de octavo de final, algo que luego se repetiría. Yo creo que Brasil ahí tiene otro guiño. Mientras que yo te mencionaba lo de Argentina, a Brasil le va tranquilamente en el Mundial hasta la semifinal, porque más allá de que le exige el partido contra Dinamarca, yo creo que mano a mano, no sé si realmente era un partido en el cual se le debió haber complicado a Brasil. Era una Dinamarca que tenía un buen equipo, porque tenía Schmeichel en la puerta, porque tenía a Laudrup, que era el capitán, a su hermano Brian, termina Peter Moller, tenía Peter Moller a Thomas Helve, que jugaba en Italia o jugó en Italia, Martin Jorgensen, que también jugó en Italia. O sea, era un equipo muy técnico y que tenía mucho dinamismo. Chile, en todos los mundiales que superó la fase de grupos, fue Se eliminado encontró por con Brasil. Brasil. En el 62 lo elimina en semifinales, en el 98 lo elimina en octavos, en el 2010 lo elimina en octavos, en el 2014 lo elimina también en los octavos de final. Creo, Vizca, que cuando hemos ido puntualizando todos estos puntos del Mundial, hemos hablado de la muy buena Holanda, hemos hablado de los guiños de Argentina y sobre todo Brasil, porque como tú dices, Brasil recién alguien lo exige con Dinamarca, y creo que Dinamarca, por más que lo exige, nunca fue una pelea igualada contra Brasil. No. ¿En qué momento Francia se vuelve contendiente del mar de dudas con el que había llegado? Y le cuesta mucho el partido contra Paraguay, pero porque Paraguay tenía allí una extrema fortaleza defensiva. A Zidane le dan 2 partidos y no puede estar en ese encuentro, donde Aimé Jacquet forma con Trezeguet y con Henry adelante, con
Djorkaeff como una especie de mediapunta, y, y creo que sale el carácter de la Francia, que me parece que ahí en ese momento, con ese punto de carácter, es donde empezamos a abrir un mar, y después, bueno, ya llega un cuarto de final donde se tiene que enfrentar a Italia. Entonces, es allí donde Sí, hay dos muestras importantes, ¿no? claro, pero tampoco, digamos, tampoco le gana pero era la finalista del último mundial, te la llevaste a penales. Hay que Eh, enfrentar a Italia, siempre hay que enfrentar a Italia. sí, por eso, siempre hay que enfrentar a Italia. Y ahí ya, a ver, pero al final hablamos de muestras de carácter. Después Croacia te pone contra las cuerdas. Uh -huh. Y Lilian Thuram marca los únicos 2 goles que marcó en su carrera como futbolista. Una de las estadísticas más absurdas del fútbol. Que un tipo que marcó 2 goles en toda su Con la carrera selección, futbolística, con la con la selección, selección. perdón. Un tipo que marcó 2 goles con la selección, los marcó en las semifinales del Mundial para remontar y clasificar a la final. Me parece una de las Esos, estadísticas más absurdas que hay en el fútbol. esos son los momentos elegidos, ¿no? Bueno, Italia otra vez vuelve a caer por la vía de los penales. Es el corolario de su participación en esta Copa del Mundo. Varios grandes que se despiden en los cuartos de final, que para muchos, bueno, marcaban un panorama, si se quiere, de una debilidad, porque salen campeones del mundo como Italia, como Argentina y como Alemania. Entonces, es allí donde decimos, acá va a pasar algo diferente, acá va a haber algo distinto, porque ya se alinean así las semifinales con Croacia frente a Francia, algo que parecía medio como elegido, pero bueno, es una serie de carambolas, y Brasil frente a Holanda. Que ese parecía, digamos, y te lo pregunto, en el papel, como a la gente le gusta utilizar titulares obvios, deben haber titulado la final adelantada. O sea, es decir, como que el favorito para ganarlo iba a salir de la Probablemente, serie entre Brasil y Holanda. probablemente, probablemente. Y bueno, era lo que sí se veía, más allá del desgaste que podía sufrir la selección holandesa, era después de la exigencia de jugar contra Argentina, creo que había un partido allí que marcaba un poco la paridad, ¿no? Las grandes figuras brasileñas contra las grandes figuras de Holanda. Técnica contra técnica, eh, ya se habían visto antes, entonces había un conocimiento mutuo. Zagallo contra Hiddink, dos muy buenos maestros, y bueno, creo que allí es donde emocionalmente Brasil saca el partido adelante, pese a que Patrick Kluivert lo empata en el minuto 87 tras el gol de Ronaldo al inicio del segundo tiempo. ¿Cuán impactante había sido el Mundial de Ronaldo? ¿O estaba a la altura de lo que se esperaba en relación a lo que venía siendo Ronaldo a nivel de clubes? Es una buena pregunta esa, porque creo que no terminaba de mostrarse como ese fenómeno arrasador que había jugado justamente en el fútbol de Holanda. Aparte de esto, en las coincidencias, tanto Ronaldo como Romario habían pasado por el fútbol de Holanda, lo cual hablaba también de la fortaleza de ese fútbol holandés de los 80-90 y hasta llegar a este momento. Pero yo creo que se esperaba un poco más, sobre todo porque Brasil se había enfrentado a rivales a los cuales se le podía hacer muchos goles, o potencialmente. Entonces, creo que no estaba como... Había algo que ahora visto con lo que le sucede antes de la final, que parece que no estaba tan bien con Ronaldo. Me quedo con, bueno, después de eso, para entrar a la final, simplemente la gesta de Croacia. Ujú. Creo que, es más, sigue siendo, Y sobre salvo todo los... después de una guerra, o sea, Sí, un país que se divide por la fuerza. sí, y los países de la ex Yugoslavia siempre han tenido ese gen competitivo de que son capaces de ir más allá de lo que uno en un análisis netamente futbolístico puede creer que pueden alcanzar, me parece. Y por eso hablamos hoy de un Modric que a los 36 años sigue siendo Modric, y por eso hablamos de esto, por eso hablamos de una final del Mundial del 2018 totalmente impensada. En fin, creo que esa es una de las gestas de
de los mundiales más impresionante. Pero el momento que nos plantamos en la final, vemos lo que había sufrido Francia, que me parece que para este momento Vizca ya tenías la conclusión de que carácter no le faltaba, No. pero por ahí faltaba algo. Siempre fue Brasil el favorito, a pesar de que, como tú decías, el camino nunca lo había puesto contra las cuerdas. ¿Cuál era el pálpito pre-final? El favorito era Brasil, más allá del nivel de emoción que se vivía en Francia. Y si bien es cierto, Francia había ya demostrado que, digamos, tenía algo que había que tener para ser campeón del mundo, bueno, cuando se lo exigió a Brasil, Brasil dejó muchas dudas. Entonces, ese es el punto. Brasil pasa por penales frente a Países Bajos, gana 4-2 la definición, mientras que Francia se recupera con lo que mencionabas, los 2 goles de Turán al tanto de Davor Sucre. Y bueno, yo creo que esperamos una final competida con Brasil por su conocimiento del escenario de una final de mundial como el ganador. Creo que ese era, porque también, bueno, era esa sensación, ¿no? Como que Holanda sí tenía un gran equipo, pero bueno, el contexto le iba a dar la final. Y la final, bueno, lo vamos a recordar ahora, se da con una supuesta situación donde se indispone Ronaldo Nazario de Lima y donde en apariencia, en la primera formación que da Mario Zagallo, no está Ronaldo, porque no está en condiciones de jugar. Aparentemente sufre como un ataque de pánico, está deprimido, le ocurre, según dicen, Roberto Carlos era su compañero de habitación, nunca lo aclaró Roberto, creo que nunca lo va a aclarar, y que quizá tampoco hace falta mucho que lo aclare, bueno, que sufre como una especie de ataque de ansiedad, eh, aparentemente derivado de una situación emocional con su novia, y bueno, Ronaldo no está para jugar. Pero hay presiones de arriba, presiones de la Confederación, presiones de la marca que viste a Brasil para que Ronaldo esté en el campo. Y Ronaldo aparece en el campo y es una sombra. Y Brasil un poco también se ve afectada por esto. Y Francia es las 80.000 almas que están en Saint-Denis, más todo el resto del país que lo está apoyando. Una Francia que en ciertos momentos no se había visto como un país unido por sus regiones tan potentes, por el hecho de la inmigración, y el equipo tenía un poco de todo. Tenía gente de todas las colonias posibles, de todas las razas posibles, y tenía una identificación, y por primera vez se había generado ese sentimiento nacionalista francés en mucho tiempo. Quizás desde la Segunda Guerra Mundial. No se generaba algo semejante. Y bueno, es allí donde ese equipo, marcado por esa vertiente de inmigrantes, es donde surge y se queda con la final, con el primer gol de Zidane al 27 y el segundo al filo del primer tiempo, que ya deja bastante desarmado al equipo brasileño. Ese es el día que Zidane se convierte en Zidane. Y el que no Uno de estaba ese... los pocos jugadores que marca un doblete en una final de Copa del Mundo. Sí, solo hay uno que ha marcado más, que fue Hurst, el inglés, que marcó 3 en la final del 66. Mario marcó 2. Ronaldo marcó 2. Ronaldo Ahí, marcó bueno. 2. Bueno, ¿por qué te nos metimos en ese No, problema? no son, creo que son 6 o 7 jugadores, pero después aparece el tanto ya sobre la hora de Manuel Petit, un Brasil desesperado que intentó por todos los medios quedarse con meterse en el partido, cosa que jamás consiguió. Dentro Un... de esa final, y ya apuntado ese episodio, eh, Brasil tenía un gran equipo. Era un poco el punto de transición entre lo que había sido y lo que sería. Bebeto que alinea junto con Ronaldo en el ataque, Rivaldo detrás de las puntas, Leonardo, Dunga que todavía quedaba, Aldair que era un veterano, Tafarel que era otro veterano, los laterales que después seguirían. Mientras que para Francia era Bartés, Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu, Deschamps parado como capitán delante de la línea defensiva, Karembé y Emmanuel Petit, Zidane como trecuartista, la italiana, ese Zidane
italiano de la Juve, junto con Djorkaeff y Guivarch. Fíjate que en este partido no aparecen como titulares ni Henry ni Trezeguet. Y Blanc, que estaba suspendido. Exactamente. Y Laurent Blanc, que estaba suspendido. Muchos preguntarán, Givard, bueno, ¿se acuerdan de Giroud en el 2018? Mismo corte, mismo rol, mismo resultado. ¿O lo simplifiqué demasiado, Vizca? No, yo creo que está bastante adecuado a eso. No recuerdo muy bien la situación de por qué no juegan ni Trezeguet ni Henry, pero a ver si hay tarjetas para ellos en No, el no, no, partido. porque entran. Ellos No, ni siquiera entran, ¿eh? no entran. No. Creo que ingresa Alem Bogosian. Por ahí lo vi. Entra Vieira, Christophe entra Dugarry y Bogosian, Patrick Vieira, sí, pero están exactamente. en el banco, Vizca, están en el banco. Están todos, sí. Sí. Está Robert Pires, está Laurent Blanc. Bueno, Laurent Blanc no Ujú. puede estar. No, esto aquí está. Sí, está toda la lista. Y allí en el reporte de FIFA aparece toda la lista. Sí, sí, pero Blanc estaba suspendido. Blanc no podía estar en ese en ese banco de suplentes. Y con Francia campeona del mundo, habían pasado desde Argentina 78 para que tengamos un nuevo campeón del mundo.